empecé a colaborar con Antonio y con Locos de Wall Street simplemente pues grabando vídeos, como el que estamos haciendo tú y yo ahora, compartiendo algunas ideas. Mientras que la caja, el free cash flow que tú decías, eso no miente, es la prueba del algodón y al final ahí se ve realmente lo que entra y lo que sale, ¿no? Es la contabilidad más primitiva. Entonces, el problema que tenemos también en España es que la prensa económica es un poco floja, ¿no? Y floja me refiero a que tú lees, por ejemplo, El Expansión o El Economista y son interesantes, está bien, pero no son accionables. Y siempre que busquemos asimetría y las probabilidades estén de nuestro lado, pues a largo plazo, si hacemos suficientes, va a ser una inversión con sentido. Hola a todos inversores, estoy aquí en un programa muy especial porque hoy traigo nada más y nada menos que a Albert Millán. Albert es un joven pero experto inversor que también puede que lo conozcáis porque es miembro de la conocida comunidad inversora Locos de Wall Street y es un honor para mí tenerlo aquí conmigo y con todos vosotros. Hola Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de poder venir y participar. Que ya me escribiste y la verdad es que me apetecía mucho venir, o sea que encantado hoy de poder compartir un ratito. No, gracias a ti, te lo agradezco mucho y es un honor tenerte aquí. Albert, yo creo que muchos de mis seguidores te conocerán, pero para el que no te conozca, ¿quién dirías que es Albert Millán? Pues mira, yo soy un inversor particular, no, es decir, no gestiono ningún fondo ni trabajo haciéndolo. Em, Tengo un blog o una newsletter en la que sí que comparto este estilo de inversión, la ilustro con una cartera modelo, etcétera, y por ahí sí que se ha dado más a conocer, pero me definiría como inversor particular y con un estilo de inversión basado en el value investing, es decir, al final en comprar barato y también aderezado con un poquito de macro, ¿no? De entender un poco las noticias a nivel geopolítico, económico, etcétera, que van pasando en el mundo, intentar aterrizarlas a algo accionable y ver cómo puede afectar y si nos podemos aprovechar de ello, pues obviamente mejor. Sí, durante la entrevista te preguntaré por el tema macro, porque la verdad que me gusta mucho cómo enfocas la inversión desde un punto de vista macro también, como algunos inversores reconocidos, como por ejemplo el mismo Ray Dalio o Druckenmiller. Pero Albert, antes de llegar a ese punto, ¿cómo empezaste a invertir? ¿Fue por casualidad? ¿Te llegó algún libro a tus manos que te hizo el clic inversor? ¿Cómo empezaste? Pues mira, un poco de cada, Héctor, porque yo soy matemático de formación, es decir, que ya me gustaba la parte del análisis, numérica, etcétera, y durante la carrera sí que fui viendo que lo que más me atraía era la parte más aplicada, más de economía. En mi familia ya invertían, mi padre lleva invirtiendo pues por lo menos 30 o 40 años seguro. Lo que pasa es que él tenía un estilo pues muy clásico, también una historia que hemos oído 100 veces, ¿no? De invertir en el IBEX, solo en lo que conocemos, etcétera. Entonces yo empecé de su mano, simplemente pues interesado en la bolsa, como una forma de rentabilizar un poco los ahorros. Y entonces empecé a leer algunos libros, simplemente por interés, pues estilos, por ejemplo, de Un paso por delante de Wall Street, el que tienes detrás tuyo también, el de Outsiders, por ejemplo, me encantó, ¿no? Y entonces fui viendo que había realmente un mundo más allá, que no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, simplemente que el IBEX me refiero, simplemente que hay muchas más oportunidades. Entonces, dentro de ese nuevo mundo que se me abrió, se me descubrió, empecé a encontrar mi estilo, vi que lo que más me encajaba era el concepto de comprar barato, ¿no? Hay muchas formas, ya sabemos, de que vaya bien las cosas, pueden ser growth, puede ser gente que se apoya en análisis técnico, etcétera. Yo vi que eso no era para mí, que lo que tenía sentido teórico, filosófico, digamos, o de lógica pura, era el del value investing. Y dentro de eso, pues antes has mencionado unos inversores que me encantan. De hecho, mi preferido, mi referente siempre ha sido Druckenmiller y su enfoque así macro, un poco de position sizing y de no casarse con nada, ¿no? Ir moviéndonos a aquello donde creemos que lo vamos a hacer mejor, pues fue el que más me encajó y hacia el que he intentado, obviamente, pues adaptar mi inversión. Muy interesante, Albert. Albert, yo te sigo desde antes de tu incorporación a Wall Street. Podríamos, por curiosidad, ¿cómo se fogueó tu incorporación a Wall Street? ¿Te vio Antonio en Internet? ¿Vio la calidad de tus análisis, etcétera? ¿Podrías comentar un poquito? Sí, tanto. Pues mira, yo, como te dije antes, compartía ya de antes de estar con Locos de Wall Street ya mis análisis o un poco las ideas que tenía en Twitter, que de hecho si estáis viendo en el vídeo, pues es el arroba este que tengo aquí puesto, ¿no? Y ahí compartía todo de forma gratuita. Entonces, en 2021
hice una apuesta que en ese momento era un poco contraria, en que fue posicionarme completamente en energía, ¿no? Donde veía una oportunidad muy grande o generacional y que después, un poco, obviamente basado en los fundamentales, que es lo que yo creo que tenía sentido, y luego también el momentum o la suerte, si se le puede llamar así, ¿no? Porque es un evento muy desafortunado del inicio de la guerra en Ucrania que disparó todas esas inversiones, pues hizo que se pusiese mucha atención sobre esa idea. Entonces yo empecé a colaborar con Antonio y con Locos de Wall Street simplemente pues grabando vídeos, como el que estamos haciendo tú y yo ahora, compartiendo algunas ideas, y decidí empezar una newsletter gratuita en Substack, simplemente pues por compartir un poco mis ideas, ordenarlas incluso, y también porque veía que muchas veces el problema que tenemos también en España es que la prensa económica es un poco floja, ¿no? Y floja me refiero a que tú lees, por ejemplo, El Expansión o El Economista y son interesantes, está bien, pero no son accionables realmente, ¿no? Son más una crónica que algo que luego tú puedas aplicar a la inversión o veas claro qué implicaciones tiene. Entonces, mi idea era simplemente de todos los eventos que ocurren durante la semana, intentar hacer un recopilatorio de lo más importante, ver cómo eso puede ser accionable, ilustrar toda esta filosofía de análisis macro y value investing con una cartera modelo. Les gustó bastante la idea, creían que encajaba mucho también porque habíamos colaborado con su modelo de negocio, que ya sabes que además estaba mucho más basado en la formación, etcétera, y esto podía ser un buen complemento o un paso extra, ser la guía del inversor. Y entonces a mí me gustaba también mucho su proyecto, creo que es de los mejores o el mejor en este caso, por eso estoy con ellos, ¿no? En habla hispana, y decidimos unirnos. Simplemente veíamos que había complementariedad y habíamos trabajado juntos, nos llevamos muy bien en lo personal, que eso siempre ayuda, y, y además la filosofía de inversión es muy parecida. Muy interesante. Y al ver si hay alguien que nos está viendo y puede interesarse por este servicio de suscripción con la cartera modelo, etcétera, ¿cómo podrían encontrarte o interesarse o buscar más información al respecto? Pues mira, es muy sencillo, Héctor. Simplemente si entran a locosdewallstreet.com, que es la página que tenemos en el WS, nada más entrar en la portada verán que hay un apartado que es Financial Research y allí tienen tanto una muestra de todo lo que hacemos, gratuita, se pueden suscribir también gratuito, que enviamos un mail cada sábado con todas las noticias, como os digo, resumidas y explicadas y hechas accionables, o sea que se pueden suscribir gratis, pedirnos más información si lo desean, me pueden escribir por Twitter, etcétera, y allí lo encontrarán. Pero como te digo, entrando a la página de Locos de Wall Street y clicando en Financial Research, ya encuentran toda la información y una muestra de lo que hacemos. Perfecto, genial. Por si hay alguien que le interese, ya sabe. Pues Albert, vamos a entrar un poquito más en temas directamente de Claro. inversión. Siempre se escucha en la comunidad financiera, algunos buscan la conocida independencia financiera, algunos lo buscan por dividendos, también está la conocida de la regla del 4%, otros simplemente buscan mejorar sus ingresos, pero no aspiran a tanto, otros directamente dicen que quieren ser ricos, como he visto algunos en X. ¿Cuál dirías que es tu objetivo con el mundo de la inversión? Pues mira, todos los que has dicho, la verdad es que me parecen respetables. Cada uno tiene sus objetivos de inversión que son muy personales y además no tienen por qué coincidir, ¿no? Cada uno tiene un perfil de riesgo, un horizonte temporal, circunstancias diferentes, pero el mío en concreto es simplemente maximizar mi patrimonio. ¿Por qué lo digo así? Yo creo que la bolsa, y para el que no la conozca o todavía está empezando, le animo a seguir formándose e investigando, es el mecanismo multiplicador de riqueza mejor que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite sumarnos a los mejores negocios del mundo o aquellos que creemos que lo van a hacer mejor de una forma fácil, sencilla, sin costes, sin tener que nosotros pasar por toda la creación, etcétera, modelos de negocio probados. Se dan oportunidades que nunca se darían en la vida real. Es decir, si alguien, por ejemplo, ve un negocio de éxito, un bar, para entendernos, intenta comprarlo en el mercado privado, en nuestro día a día, verá que el precio que le piden no es el mismo que se encuentra en bolsa. No hay oportunidades enormes, tiene liquidez inmediata, puedes entrar y salir según quieras, posicionarte si ahora quieres en liquidez, cambiar de sector, pasar incluso de una visión alcista a una bajista al instante, etcétera. Es decir, tiene unas características que para mí lo hacen el mejor mecanismo para generar riqueza a largo plazo y mi objetivo es ese mismo, simplemente el de maximizar mi patrimonio y hacerlo mediante la bolsa, que yo creo que es la mejor vía para ello. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también pienso que la bolsa es el mejor vehículo para maximizar los ahorros. Sobre todo, por ejemplo, en España, la inversión en inmuebles siempre ha sido el rey Mm. de nuestros padres, abuelos, etcétera. Creo que estamos pasando por un momento difícil en España para invertir en inmuebles. Incluso sabemos que podemos invertir en REITs, en empresas de inversión inmobiliaria
a través de la bolsa, creo que da muchos menos problemas. Es verdad que no tienes tanto el apalancamiento y demás, pero tú has dicho que tu tipo de inversión es basado en el value investing. Entonces, yo, una de las preguntas que quería hacerte, ya me estás contestando, es directamente value investing, pero ¿qué importancia le das dentro de tu estrategia al growth, quality growth, como queramos llamarnos? ¿O tú no buscas tanto un growth, sino oportunidades específicas, situaciones especiales, etcétera, Albert? Pues sí, mira, Héctor, a mí esto va a ser un poco controvertido, yo creo, seguramente mucha gente no estará de acuerdo, pero para mí lo único que importa es el precio, es decir, cualquier negocio al precio adecuado es interesante y no viceversa, es decir, por muy bueno que sea un negocio, si el precio no es el adecuado, no es interesante, ¿no? Entonces, si tengo que priorizar una de las dos, para mí, obviamente, el precio está muy, muy por delante de la calidad, porque si tú compras suficientemente barato, siempre vas a tener un margen de seguridad para que cualquier error que hayas podido hacer en tu análisis se siga, digamos, dentro de una rentabilidad esperada razonable. Hay tres vías por las que yo creo que un inversor puede obtener rentabilidad. La primera es el crecimiento del negocio. La segunda es el pago de la deuda, ¿no? Porque al final el valor total de una empresa, el enterprise value, ya sabéis que es lo que cotiza en bolsa, ¿no? Y su valor de mercado más el valor de la deuda. Entonces, si tú pagas deuda, aunque el valor total de la empresa se quedase plano, pues habría una transferencia de la parte de deuda de la pata a la de la capitalización bursátil. Y luego otra es que se te expanda el múltiplo. Entonces, de esas tres, la mayoría de gente se centra en la primera, que es en la de cómo va a crecer el negocio. Para mí es la más incierta y la más complicada. Porque al final tú no puedes prever y según qué múltiplos pagues o qué precios pagues, a 20 años que hará un negocio y más con la velocidad de cambio que tenemos ahora. Eso podría servir ahora que se retira Warren Buffett, ¿no? Como CEO de Berkshire, pues en su época podía tener más sentido. Al final los cambios tecnológicos eran mucho más lentos, los sociales también, pero hoy en día no. Entonces, un buy and hold, una estrategia más de largo plazo en la que te tienes que basar para el quality investing, donde la mayoría del valor está al final, ¿no? En el valor terminal, para mí no tiene sentido o no tanto sentido y muchos más riesgos de los que a priori podría parecer. Totalmente. Yo siempre digo que todos los tipos de inversión son value Sí, porque sigas la estrategia que sigas, siempre buscas comprar por debajo de, algunos de lo dicen que el valor crees que vale. intrínseco, otros dicen directamente lo que va a valer en el futuro y siempre necesitas un factor value que sin él la inversión no tendría sentido. Antes Eso nombraste es. la macroeconomía. Hay muchos inversores que dicen que no hay que hacerle caso a la macroeconomía, a la política, que lo más importante son sus fundamentales. Yo siempre he pensado que no, que tanto la macro, geopolítica, incluso política, ahora lo estamos viendo con Donald Trump, influyen mucho en la inversión porque son precisamente sus decisiones las que pueden cambiar totalmente un sector, unas perspectivas, unos catalizadores. Yo, por ejemplo, doblé mi apuesta en Tesla. Ahora te preguntaré sobre ello, Albert, cuando Trump ganó las elecciones, porque se disipaba un riesgo regulatorio si ganaba Kamala en ese caso, que le daba más valor a la inversión para mí. También entré en Bitcoin cuando ganó Trump porque pensé que con su facilidad regulatoria los institucionales iban a acabar entrando en masa. ¿Qué le dirías, Albert, a los que dicen que no hay que hacer caso a la macroeconomía, incluso a la política, sino simplemente a los fundamentales? Pues que se están perdiendo una gran parte de la tarta o del pastel, ¿no? Porque es verdad lo que ellos dicen en el sentido de que con el tiempo se arregla todo, pero o sea, la inversión a largo plazo, el tiempo, digamos, no puede ser simplemente un solventador de nuestros errores. ¿En qué sentido, no? Tanto de omisión como de acción. Pues obviamente cuando tenemos una moneda que se va devaluando, ¿no? Cuando tú tienes una vara de medir que se va cayendo, pues nominalmente todo a largo plazo tiende a subir, ¿no? La bolsa está diseñada de esa forma simplemente porque la vara de medir va hacia abajo. Pero te estás dejando de aprovechar de muchas oportunidades que son interesantes. Otro ejemplo, por ejemplo, como los que comentaba sectores, en Argentina cuando ganó Javier Milei, ¿no? Hubo un cambio realmente estructural en el país y en sus perspectivas y desde entonces la bolsa argentina pues ha multiplicado casi por tres. Entonces, ¿es necesario entender la macro o posicionarse, moverse un ojo político? Necesario seguramente no. Es decir, te puede ir bien sin manteniéndote ajeno. Em,
¿Se puede ganar mucho dinero fijándote en esto y puedes encontrar buenas oportunidades de inversión? Desde luego que sí, y para mí compensa dedicar el esfuerzo o estar un poco por lo menos al día, no hace falta aprovechar todo, pero muchas veces sí que hay cambios estructurales que podemos aprovechar. El que decías de Trump, pues también era un ejemplo claro, ¿no? Y adaptarnos a las condiciones de mercado que tenemos, porque aunque no sea necesario, pues desde luego puede acelerar mucho nuestro proceso de construcción de patrimonio y mejorar nuestra rentabilidad. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Alberto, a la hora de invertir, ¿sueles llevar a cabo, digamos, un DCA, un dollar cost average, o esperas oportunidades? ¿Qué nos dirías al respecto? Pues mira, yo al principio, Héctor, lo que hacía era simplemente con mi ahorro, ¿no? El que tenía cada mes, pues lo aportaba al broker y a partir de ahí pues iba invirtiendo y ya hace tiempo que la verdad es que no lo hago, ¿no? Que la parte de lo que supone mi ahorro respecto al capital que tengo invertido ya es muy bajo, ya no mueve la aguja para nada y entonces simplemente pues eso lo dedico a otras cosas que me interesan o personales o incluso si son de inversión pues en otros ámbitos fuera de la bolsa, simplemente porque la bola ya va de por sí mismo generando mucho más, ¿no? Entonces, no hago aportaciones como para decir DCA, pero por ejemplo, en el caso del Bitcoin que hablabas antes, ahí sí lo hago, etcétera. Es decir, mi apuesta sí sería hacer un DCA más que una aportación concreta o puntual grande, ¿no? Pero ya hace tiempo que no lo hago porque ya lo que digamos crece el patrimonio por sí mismo ya supera con mucho lo que aporta el ahorro y por lo tanto no tiene sentido para mí. Perfecto. Recientemente, Albert, yo fui a una entrevista y una de las preguntas que me hicieron fue que si tuviera que elegir dos aspectos a mirar en una empresa antes de invertir, ¿cuáles serían? Yo contesté, punto uno, el free cash flow por acción, porque creo que cada vez tiene más importancia a la hora de seguir el precio. Hasta ahora se decía que era más importante el beneficio por acción, pero creo que con la mayor cultura financiera de los inversores, se están dando cuenta que es más un aspecto contable y que el free cash flow por acción suele ser una muestra más específica, más verdadera del negocio. Y el segundo aspecto que dije fue los catalizadores o análisis cualitativo, porque creo que en una época en la que la escalabilidad de un negocio nunca ha sido tan fácil ni tan rápidamente posible por internet, online, globalización, etcétera, nombré estos dos aspectos. Si tú tuvieras que decir cuáles son los aspectos más importantes a la hora de invertir, ¿a cuáles dos o tres puntos los limitarías? Mira, lo primero decirte que los que tú has identificado coincido mucho. Al final, la contabilidad está bien, hay que entenderla, por supuesto, es muy relevante, ¿no? Porque sobre todo nos puede ayudar a evitar errores, a entender mejor un negocio. A veces las cuentas nos hablan también del modelo de negocio, ¿no? Cuando vemos pues, cómo funciona el circulante, etcétera. Pero eso es fácilmente modificable o modulable por una compañía, porque como dices tú, hay muchas formas de que la contabilidad exprese una realidad, ¿no? Mientras que la caja, el free cash flow que tú decías, eso no miente, es la prueba del algodón y al final ahí se ve realmente lo que entra y lo que sale, ¿no? Es la contabilidad más primitiva. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Y luego los catalizadores es el ejemplo más claro de lo que decíamos de la inversión macro o del value, ¿no? De ver qué es lo que va a venir, por qué creo que esto está infravalorado, por qué existe esta oportunidad y cómo va a cambiar. O sea que ahí totalmente de acuerdo. Yo añadiría algunos más o un poco de filosofía de inversión de lo que a mí me gusta, es lo que se conoce como fat value, ¿no? Y es decir, tiene que ser una oportunidad tan evidente que no haga falta entrar en un detalle excesivo o un modelo muy complicado, etcétera, para que esa oportunidad sea evidente para nosotros, ¿no? En el momento en el que tú para justificarlo tienes que dedicar, por decir algo, 100 horas o 200 horas, entonces ya vas mal. No es que vayas mal, o sea, eso puede servir y a alguien puede ser su estilo de inversión, etcétera. Pero para mí debe ser una oportunidad tan evidente que, que no haya lugar a duda de que ahí puede haber valor o por lo menos asimetría. Un ejemplo que decían algunos inversores o así que lo hacían más accesible, es decir, cuando vemos a una persona, pues podemos saber razonablemente si tiene más o menos de 60 años, ¿no? Entonces yo no puedo saber qué edad concreta tiene esa persona, pero sí si está por encima o por debajo de esa barra. Entonces, cuando una oportunidad es evidente, es cuando yo puedo decir claramente, como por ejemplo si ahora te veo a ti, tienen menos de 60 años, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco en la inversión, oportunidades de fat value en las que de nuevo añadan margen de seguridad simplemente por lo gordo o burdo que sea la situación de infravaloración. Súper interesante, totalmente.
Un punto que en el que hay opiniones de todo tipo, a veces incluso rayando la polémica. Diversificación versus concentración, Albert. ¿Qué me dices? Pues mira, de nuevo, es un poco como lo que decíamos antes de la macro. Es decir, no es necesario concentrar para batir al mercado, para batirlo además de forma razonablemente regular, etcétera, y para generar riqueza. O sea, se puede generar con diversificación. Tenemos ejemplos célebres como Peter Lynch, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con más de 1000 acciones en algunos momentos y que batió por mucho al mercado. Y luego, por ejemplo, nosotros en la cartera modelo de nuestra newsletter también como va para todos los públicos, etcétera, tenemos más de 20 acciones y batimos cómodamente al mercado y no hay ningún problema. ¿Qué me gusta más a mí? La concentración, porque creo realmente que es mucho más fácil construir patrimonio concentrándonos en las pocas ideas más evidentes, no las que sean mejores, que no diversificar. ¿Cómo lo adapto un poco esta filosofía, no? Imagínate que nos interesan 4 temáticas, porque hemos dedicado tiempo a estudiarlas, ¿no? Hacer un análisis en vez de bottom-up, que quiere decir empezar por las empresas y seleccionar así los nombres, podemos hacer top-down, ¿no? Seleccionar un sector que nos interese, que creamos que puede estar bien y de ahí coger empresa. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero invertir en petróleo, para mí siempre tiene sentido coger 3 o 4 empresas, no solo una porque hay distintos perfiles, ¿no? Una de crecimiento, algunas de yield, otras con catalizadores, situaciones especiales, etcétera, algunas endeudadas, puede tener varios perfiles de empresas dentro del mismo sector. Entonces, eso lo considero una única idea, por lo tanto, diríamos concentrado, pero en realidad sí que diversifico el riesgo individual de cada acción porque tienes 3 o 4, ¿no? Entonces, es un poco la combinación de ambas. Yo no soy tan radical como otra gente que dice que solo se puede generar riqueza o batir al mercado concentrando, no lo creo así, pero a mí personalmente sí que me gusta más tener una cartera concentrada. Ya hablamos pues de 12 nombres, 13 nombres o así, y en ideas pues en realidad menos. Perfecto, perfecto. Hay un estudio, o no sé si hay más de uno, pero hay algún fondo, no sé si era Fidelity o Vanguard, no lo recuerdo ahora mismo, que dio a la luz el estudio que decía que había tenido más rentabilidad las personas fallecidas de su fondo que las personas vivas, simplemente por el hecho de no tocar su cartera. Entonces, ¿tú estás a favor de una rotación o una gestión, mejor dicho, activa o buy and hold, como se suele decir normalmente? Pues también te diré de nuevo, depende, y perdona que no esté siendo tan claro. A mí me gusta mucho más la gestión activa y yo creo que es como se generan retornos mucho más elevados, ¿no? Porque sobre todo hay que ser humildes intelectualmente en el sentido de ser ágiles al momento de cambiar, ver si nos hemos equivocado, movernos o ver si hay mejores oportunidades. Pero para la mayoría de gente es mejor lo contrario. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene, uno, el conocimiento todavía, ¿no? O no se han formado lo suficiente, etcétera para hacerlo. 2 el tiempo, porque hay mucha gente que compagina esto simplemente, pues, para maximizar sus ahorros, pero puede dedicar muy poco tiempo. Y luego el interés, que es la tercera parte de la ecuación, ¿no? Esto te tiene que gustar mucho, si es una pasión, y para muchos de nosotros sí lo es, pues dedicas tiempo de forma gustosa, te interesa, lo sigues, etcétera. Para la mayoría de gente no es así. Entonces, incluso un enfoque, tal vez indexado, dividendos, que es, al final tienen muchos puntos en común, etcétera, pues puede ser razonable para ellos. Por eso cada perfil es distinto. Para la mayoría de gente es mejor, cuanto menos se muevan, mejor. Lo que pasa es que el buy and hold que ha funcionado tanto ha pasado, lo que decíamos, hoy en día cuesta mucho más. Incluso empresas muy grandes, como es el caso de Google, que parecen líderes claros de mercado, que lo han hecho muy bien, se especula con que pueden quedar eh, en disrupción o en una posición competitiva complicada por la IA que ha aparecido en los últimos 2 años, ¿no? Ha dado la explosión. Entonces, es difícil ver cómo algunas empresas tener visibilidad, cómo lo estarán haciendo dentro de 10, 15 años, como para plantearnos un buy and hold eterno o como el que ha funcionado en el pasado. Sí, totalmente. Por lo mismo que te comentaba antes de la mayor escalabilidad, mayores Sí. avances tecnológicos, la verdad que es una época de que se pueden producir disrupciones mucho más rápidamente. A lo mejor hace décadas tardaban 20, 30 años en haber una disrupción tecnológica como las que están habiendo ahora en cuestión de años o incluso de meses. Y pienso totalmente lo mismo que tú. Y hablando de disrupciones, yo sé que tenemos algunas empresas en común. Por ejemplo, te puedo hablar de Georgia Capital. Creo que daba Ujú. resultados, no sé si esta semana o la semana que viene. Por nuestros seguidores que vean algún comentario sobre algunas empresas en común,
Yo tengo Georgia Capital desde hace tiempo, hace más de un año. Yo tenía la tesis de que a partir de las elecciones de Georgia, si pasaba lo que esperábamos que pasara, que yo creo que salió todo bien, se iba a ir disipando el ruido mediático y el miedo de los inversores y poquito a poco se iba a ir recuperando porque estaba, la verdad, que a un precio bastante bajo, en mi opinión, tenía un importante descuento sobre el NAV. Últimamente ha aumentado algo de precio, creo que está cerca ya de los 10 o de las 17 libras. Eso es. Sigue siendo alcista, Albert. Yo lo soy, no es recomendación, es solo opinión, hablando dos inversores simplemente, pero sigue siendo alcista a pesar de que ha recuperado bastante en precio. Sí, de hecho, casi más que nunca, ¿no? ¿Y a qué me refiero con casi más que nunca? Es verdad que el ruido geopolítico ha jugado en contra de los inversores de Georgia, cuando cayó desde casi los 1.300 a los 800, ¿no? Había, mucho ruido sobre las elecciones, si habían sido justas, si no, las protestas en Georgia, etcétera. Pero bueno, eso es una pata de la tesis, ¿no? Que obviamente va a dificultar la apreciación porque, claro, no pueden entrar según qué institucionales, etcétera, entonces el valor tarda más en reconocerse, pero para nosotros es incluso positivo. Ahora lo explicaré un poco más, pero en lo operativo a la empresa no, ni le va ni le viene, no le afectaba apenas. Es verdad que obviamente la inversión extranjera pues, puede tener efectos a largo plazo en el crecimiento de Georgia, etcétera, aunque ya hemos visto que este trimestre otra vez nuevo récord de crecimiento, pero la empresa tiene un mecanismo para cerrar este gap entre valor y precio, lo que hablábamos antes de los catalizadores, que son las recompras. Se están recomprando a un ritmo tan acelerado que todo lo demás casi no importa, y el hecho de que no se reconozca este valor de inmediato es positivo en ese sentido, porque cuando tú estás recomprando tanto, lo que quieres es que el precio esté lo más bajo posible para generar el mayor valor a largo plazo, ¿no? Incluso existe el riesgo, o se corre el riesgo de que se acabe el float, es decir, que no haya más acciones casi en circulación, porque tenemos la directiva que tiene una gran parte, fondos institucionales que tienen y no venden, y el ritmo tan acelerado de recompras, que es casi del 1 y pico por ciento al mes, tremendo, pues hace que te lo acabes muy rápidamente. Porque digo que casi soy más alcista que nunca. Bueno, porque esto es una meta volante, ¿no? Es una meta a la que no se alcanza y se va distanciando cada vez más. Hay que pensar que como se valora una empresa de este estilo, que es un holding, normalmente es por el NAV, ¿no? Lo que se hace es sumar todo el valor de los activos, el valor neto, y dividirlo por acción. Entonces vemos cuánto sale y a lo que cotiza versus lo que vale, diríamos que es el descuento sobre NAV que hay. La propia empresa en la página tiene una calculadora que yo os animo a todos a probar, en la que te listan todos sus negocios y tú puedes poner, ellos te dicen el múltiplo de referencia que tienen puesto en su cálculo de NAP y tú pones el que tú quieras. Entonces tú puedes ser más conservador, más agresivo, según consideres. Y entonces este NAP está creciendo a un ritmo muy elevado, ahora todavía lo va a hacer a más con las recompras y por lo tanto, claro, si yo por ejemplo subo de 15 a 17, pero mi NAP ha subido de 27 a 33 en esa misma periodo, en realidad yo estoy más barato de lo que estaba antes por mucho que haya subido, ¿no? Porque mi descuento sobre NAP se ha incrementado. Entonces, por mucho que haya subido el precio y está en máximos históricos, en casi 17 libras, como decías, pues el descuento sobre NAM no se ha cerrado todavía. Y ojalá siga así, ¿no? Porque es cuando se crea más valor con las recompras y eventualmente ya llegará. El objetivo de la empresa es crecer al 15% en NAP al año, y mientras este sea el objetivo y se vaya cumpliendo, que yo creo que lo pueden incluso superar, pues es una empresa muy, muy interesante para mí. Sí, pienso lo mismo. Yo creo que podríamos catalogarla como una empresa caníbal. No recuerdo Sí, si esta palabra la dijo por primera vez Charlie Munger o algún superinversor, pero es una empresa caníbal total. Otra sí, empresa que tenemos en común, y esta, una de las primeras veces que vi un vídeo sobre ello fue precisamente a ti, es STS, Space Mobile. En mi opinión, después de vértela a ti, y lo he visto a varios inversores hablando sobre ella, hice un estudio del sector, Starlink, de la empresa, todavía no es rentable, es una opción bastante arriesgada para mí. Es la típica opción que si no sale bien, pues perderás el capital que tienes, pero que si sale bien la tesis, logran llevar a cabo todas las prometedoras tecnologías que tienen y que funcionen a escala, llegar a más acuerdos con los operadores que ya lo están consiguiendo, etcétera, puede valer la pena el riesgo que tomas a cambio de una posible rentabilidad pocas veces conseguida, claro. ¿Qué nos puedes decir de ASTS rápidamente, Albert?
Pues sí, mira, simplemente 2 pinceladas del negocio para el que quiera profundizar. Al final es una empresa de infraestructura, ¿no? Lo que ellos hacen es poner unos satélites de órbita baja, que lo que permiten es que en un cualquier dispositivo, sin necesidad de un hardware específico, es decir, con nuestros móviles tal cual están, para entendernos, puedas tener 5G en cualquier sitio del mundo. Esto es interesante, pues, para las zonas aisladas, pero también en términos de seguridad, ¿no? La gente le gusta, pues, siempre nunca quedarse sin cobertura si tiene una emergencia. También en términos gubernamentales, ahora se habla también de que incluso en el Golden Dome pueden tener un papel contractual, etcétera. Además, su negocio es B2B, es decir, ellos lo venden a los operadores, como decías, no a los clientes finales, que simplemente pagarán un retorno. Entonces, la escala o el TAM, digamos, de esto es masivo. Es un oligopolio, solo están ellos y, como dices, Starlink de momento, y Starlink va un par de años por detrás, en el sentido de que sí que necesita un hardware específico, etcétera. Entonces, yo les veo una buena posición competitiva, pero hay un riesgo enorme, que es el que tú dices, ¿no? Que no funcione a escala, que tengan problemas regulatorios, que haya una disrupción, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos controlar o por qué son interesantes para mí, en este caso, sin ser recomendación, como dices, sino opinión mía, estas oportunidades? Posiblemente con el tamaño de la posición. Al final, muchos jugadores de póker luego acaban invirtiendo en bolsa y con éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque la mentalidad de probabilística, hay un libro que siempre recomiendo que se llama Thinking in Bets, que es muy interesante, ¿no? Pensando en apuestas. En estos casos aplica muy bien. ¿Qué es lo que hay que entender? Para el que nunca haya oído esta analogía, pero conozca un poco de póker. Si tú tienes dos ases en la mano, ¿no? De primeras, esa es la mejor mano. Entonces a ti siempre te interesa apostar todo si te dejan en ese caso. Pero tu posibilidad de ganar no es el 100%, es el 80%. ¿Quiere decir esto que las veces que pierdas has hecho una mala decisión o una mala inversión? No, lo has hecho bien, aunque el resultado sea otro. Entonces, si nosotros buscamos asimetría, como es el caso de STS, en el que las probabilidades, o sea, lo que ganaríamos por la probabilidad estimada de éxito es positiva y muy positiva, aunque a veces salga mal, puede ser una buena inversión. ¿Cómo podemos entonces controlar el riesgo? Con el posicionamiento, ¿no? Si yo le meto un 50% de la cartera y sale mal, es una mala decisión, aunque luego salga bien. ¿Por qué? Porque el riesgo que he corrido es excesivo para el riesgo implícito de la propia empresa, ¿no? En cambio, si yo pongo, por ejemplo, un 3%, puede ser razonable, porque entonces si sale mal, como tú dices, y se pierde, pues es un palo, ¿no? A nadie le gusta perder, un 3%, pero nunca me deja fuera de juego, nunca me cambia realmente mi perspectiva a largo plazo, puedo compensar con otras acciones más tranquilas, más seguras en un grueso de la cartera, eso se conoce también como la estrategia de Altera, ¿no? O el barbell, y en esos casos puede tener sentido. Y siempre que busquemos asimetría y las probabilidades estén de nuestro lado, pues a largo plazo, si hacemos suficientes, va a ser una inversión con sentido. Sí, totalmente. Yo siempre digo que la bolsa es un juego de probabilidades. Se Sí, trata de hacer tu investigación, poner el capital, como dijimos antes, con cierta diversificación, en apuestas donde tengas más probabilidades de que vaya bien o apuestas más pequeñas que si va bien va a tener un retorno espectacular y si va mal solo pierdes el capital que tú pones, digamos una apuesta un poquito asimétrica. sí. Y Albert, no sé si lo sabes, pero en este canal hay muchos dividenderos. De hecho, yo antes tenía un nombre relacionado con los dividendos cuando empecé y no puedo dejar pasar la entrevista sin preguntarte qué piensas sobre los dividendos. Pues la verdad es que a mí me gustan mucho, ¿no? Cuando las empresas lo reparten, porque es una forma de cristalizar valor. Al final, si tú retornas directamente el capital al accionista, pues ya es una, una forma de obtener rentabilidad, independientemente de lo que el mercado opine, te diga o se mueva en ese momento, ¿no? En cuanto a la estrategia de invertir solo por dividendos o que ese sea tu criterio, tengo una opinión partida en dos. La primera, creo que funciona, es decir, el objetivo de mucha de la gente que invierte por dividendos es tener unas rentas que complementen su sueldo, su pensión a futuro, o que incluso, como dices antes, pues les permitan eh, cambiar de trabajo, coger parcial o ni siquiera trabajar. En ese sentido es una estrategia lenta, pero que funciona. Eso es una cosa muy positiva. Y la segunda es que creo que no es óptima para mi objetivo, que es el de maximizar la construcción de capital. Esas dos cosas son compatibles, ¿no? Que funciona con poca energía que le dediques, es decir, no hace falta estar todo el día encima, son empresas que en general ya tienen un track record probado, que son rentables, por eso reparten el dividendo, etcétera, y haciendo un poco de due diligence te puedes evitar la mayoría de grandes errores y llegarás a la meta si eres paciente, constante, etcétera, pero para mí no es porque yo creo que hay formas de maximizar la rentabilidad óptimas respecto a la de inversión de dividendos, pero mi opinión es positiva de esta estrategia y de las empresas que lo reparten.
Sí, totalmente. Yo siempre defiendo el dividendo, soy un firme defensor de los dividendos. Es cierto que creo que la estrategia de dividendos es la más segura para aprovechar el interés compuesto a largo plazo, pero como Mm, dices, es verdad que muchas veces hay oportunidades asimétricas. Acabamos de nombrar a Space Mobile, el que tenga confianza en Tesla, en HIMSS, en Palantir, que a lo mejor te pierdes si solo inviertes en dividendos. Por eso yo tengo una parte de mi cartera en empresas, digamos, de growth, de value investing, catalizadores grandes, apuestas asimétricas, como estamos hablando. Y otra pregunta que te quería hacer, Albert, es cierta polémica también a veces hablando sobre este tema. Yo siempre tengo algo de efectivo disponible para si veo una oportunidad que no me espero. Por ejemplo, esta semana vienen resultados. Imagínate que hay unos resultados malos y la empresa te cae un 15-20%. Siempre tengo algo disponible. Sin embargo, algunos inversores creen que es mejor estar siempre invertido porque si no lo haces así puedes perder coste de oportunidad al no generar una renta. ¿Qué opinas? ¿Tener algo de liquidez o estar 100% siempre invertido? Mira, en mi caso te digo cómo lo gestiono yo, que es, yo tengo una parte en efectivo siempre, pero que utilizo para vender opciones put cubiertas, ¿no? Entonces, de esta forma, yo lo que hago es, en empresas que me interesan, pues ir haciendo una estrategia de rentabilidad en la que este cash parado va rindiendo. ¿Qué pueden pasar? Dos cosas. Lo primero, que me asignen alguna de estas, ¿no? En ese caso no tendría cash hasta que se vuelva a generar, bien sea porque venda calls sobre las mismas acciones que me han asignado, o me entren dividendos o etcétera, o alguna venta y en ese caso pues estaría un tiempo sin cash mientras lo repongo, pero en general lo que suele pasar es que a veces se dan caídas de este estilo y yo lo que hago es invertir ese cash en estas oportunidades, de forma que me quedo teóricamente apalancado, ¿no? Entonces lo que hago es, porque no tengo ya el dinero para cubrir esas opciones, lo que pasa es que siempre lo hago sobre un porcentaje de la cartera muy, muy pequeño, por decir algo un 10%, ¿no? De forma que nunca ponga en riesgo mi capital total, ni mucho menos, pero puede aprovechar momentos puntuales de oportunidad. En el peor de los casos, pues bueno, ese 10% tardaría X tiempo en reponerlo, ¿no? Mediante dividendos, lo que decíamos, venta de calls, etcétera, pero no me importa porque pasa pocas veces. Por ejemplo, pasó pues en el COVID, en la caída de 2022, ahora otra vez con los aranceles de Trump, y entonces ahí se pueden aprovechar y son momentos puntuales. No recomiendo ni mucho menos estar apalancado y apalancado mucho para maximizar retornos porque siempre hay que pensar en las dos partes de la ecuación, ¿no? En maximizar rentabilidad, pero dentro de unos parámetros de riesgo aceptables. Entonces yo lo que hago es, tengo un poco de cash parado, pero no está parado 100%, sino que está utilizado para la venta de opciones put. De esa forma, pues no tengo ni siquiera ese coste de oportunidad, digamos. Perfecto. Vamos a entrar ahora en algunos puntos candentes de la actualidad, Albert, a ver qué opinas. Por ejemplo, vamos a empezar con Donald Trump. Yo siempre digo en mi canal que creo que hay demasiado pesimismo llevado por, digamos, un sesgo de los medios de sacar siempre lo negativo de Trump. Entonces, en la primera legislatura fue igual y al final los mercados fueron muy bien, pero si te hubieras dejado llevar por los medios, seguramente hubieras sacado todo tu dinero porque parecía el fin del mundo. Yo soy bastante optimista con Trump durante su legislatura, hablando del mercado. Creo que los aranceles no van a ser tanto como parece, es un sistema de negociación que tiene Trump. El que ha leído su libro de cómo negociar o algo así, no recuerdo el nombre ahora, Sí, Art of the pues, Deal. ¿cómo es? El arte del trato en español no sé cómo debe Sí, ser, pero en inglés, The Art of the Deal. sí, algo así. Pues ahí lo explica que, digamos que primero lanza un triple, como dicen los jugadores de baloncesto, y después va recogiendo, pero al final acaba consiguiendo más de lo que esperaba inicialmente. Entonces yo creo que la economía va a ir bien, los mercados van a ir bien, lo mismo que Georgia Capital, es más ruido político que otra cosa. ¿Cómo ves tú los mercados, incluso la economía con Donald Trump? Si eres optimista, si eres pesimista, si eres neutro.
Sí, yo coincido bastante contigo. Veo que de hecho ya tenemos bastantes opiniones coincidentes. Creo que a corto plazo va a sufrir, por supuesto, ¿no? Porque estos anuncios no son positivos en la confianza del consumidor, lo estamos viendo ya en nuevas órdenes, etcétera, y por lo tanto es posible que tengamos una recesión técnica. Ya tuvimos un primer trimestre de lectura negativa y un segundo seguramente también. ¿Quiere decir esto que hay que salir corriendo y tal? No, ni mucho menos, ¿no? Como tú decías. Yo también creo que al final Trump toda su vida se la ha ganado y muy bien, por cierto, ¿no? Haciendo tratos y negociando que llegará a un gran acuerdo, incluso con China, que es el punto más candente, y que esto será positivo. Ahora un ejemplo, ¿no? Si se eliminan todas las barreras de comercio que, como se está hablando, ¿no? Con India, etcétera, que hasta ahora existían, eso es positivo y no te dejan mejor sitio del que partías. Obviamente, entre medio vas a sufrir más, ¿no? Porque esto mes y medio, las órdenes ahora, la confianza, pues ya nadie te la quita, pero a largo plazo va a ser positivo. Lleva nada, 4 meses desde el 20 de enero cuando entró al poder y ya se está juzgando una legislatura de 4 años. La gente que está a su alrededor, hay distintos tipos, pero en general es capaz y vemos aquí a Besant, etcétera. Y yo también soy positivo. No solo eso, sino que al final tú tienes un déficit en Estados Unidos del 7% casi y eso simplemente pues, se va a traducir en que los activos van a seguir subiendo de valor porque la moneda se va devaluando, ¿no? Entonces, estar invertido para mí es lo que siempre tiene sentido. Ahora se habla de que se acaba el excepcionalismo americano, que invertir en Estados Unidos, que hasta ahora parecía la mejor forma, pues ya no es lo mejor, etcétera. Normalmente siempre se exagera y se pasa de un extremo a otro, pero yo soy bastante positivo. Eh, por supuesto, creo que a corto plazo no va a ser bueno, eso ya yo creo que todo el mundo más o menos lo intuye y lo estamos viendo, pero eso no quiere decir ni que la estrategia sea equivocada, ni que quiera destruir, que sea corto, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un plan claro y que lo vamos a ver cristalizar en un deal a medio plazo. Sí, totalmente. Relacionado con Donald Trump, tenemos a Elon Musk. Casualmente, la mayor posición de mi cartera es Tesla. No sé, Albert, si tú tienes alguna tesis sobre Tesla o no la tienes estudiada. No, hay muchos inversores que conozco y que respeto mucho, que a los que les gusta y saben mucho más que yo. Y un ejemplo que yo creo que conocerá aquí todo el mundo y nosotros dos coincidiremos es el caso de Mérito, ¿no? Em, Veo el potencial y la simetría que puede tener, pero soy ignorante en la tecnología y en cómo eso se puede acabar cristalizando para poder valorarlo o decir cuánto puede valer esto. Entonces, no lo juzgo para ninguno de los dos sitios, ni me parece que sea una burbuja necesariamente, ni que esté regalada y tenga un potencial. Como te digo, entiendo los argumentos alcistas del robotaxi, de Optimus, de la parte de energía, etcétera. Los respeto, pero no lo puedo juzgar. Perfecto. Otro de los activos que tiene cierta relación también con la macroeconomía, geopolítica, etcétera, ya que es una reserva de valor, es el oro. Yo hasta hace poquito tenía a Franco Nevada, que es una empresa de royalties de oro. Es una empresa que me gusta mucho. Recientemente la vendí para rotar capital con las caídas que hubieron hace varias semanas y demás. Adquirí a Amazon con ese capital, pero es una empresa que me gusta mucho. Sin embargo, no tengo muy claro que la super racha alcista que, de los que hablan muchos inversores sobre el oro se vaya a dar a cabo. Yo pienso que a corto plazo, por lo mismo que tú comentabas sobre la incertidumbre, va a ir bien, pero a medio largo plazo creo que cuando esto se disipe, el oro no, quizás no va a dar tantos retornos como la gente espera. Sobre todo te estoy hablando a partir de 2026, 27 y 28. ¿Cuál es tu tesis sobre el oro, Albert? Pues mira, a mí me gusta mucho, porque aunque a corto plazo creo que sí que esto ha corrido demasiado, ¿no? Que lo normal es que consolide, las fuerzas que hay detrás de este rally para mí siguen siendo vigentes y muy válidas. ¿Ya qué me refiero con ello? Pues bueno, si pensamos en por qué está subiendo, ¿no? Vemos que están los bancos centrales comprando mucho, que hay una devaluación de la moneda, o una incertidumbre geopolítica que es creciente, etcétera. Entonces, desde que en 2022 que empezó la guerra en Ucrania se decidió desde Occidente congelar los activos rusos, eso ya fue un aviso a navegantes para el resto de países que están en el bloque contrario, digamos, a Estados Unidos o a Europa, como puede ser, por ejemplo, el caso de China, ¿no? Que es el más evidente, de decir, oye, hay que diversificar nuestra base de activos
y de reservas, de simplemente tener bonos americanos, etcétera, a tener también otros activos que sean inconfiscables o por lo menos nos den más soberanía. Ahí puede entrar el Bitcoin, por supuesto, pero sobre todo el oro es el que es probado, clásico y que sabemos seguro que funciona. Entonces, yo creo que es una tendencia que va a seguir existiendo, aunque a corto plazo podamos corregir, etcétera. Y también la devaluación de la moneda, ¿no? Estamos en las últimas partes, antes que mencionabas a Ray Dalio, del ciclo de crédito y yo creo que eso también va a seguir. Entonces, yo a medio y largo plazo soy alcista porque la vara de medir va a seguir perdiendo valor. ¿Y tienes alguna empresa relacionada que te interese mucho o prefieres comprar directamente oro, ETFs? Ay, perdón, que estaba en mute. Digo que siempre prefiero una empresa al oro propiamente porque tenemos lo que se conoce como el apalancamiento operativo, ¿no? Es decir, si yo compro el oro y, por ejemplo, sube de 2.000 a 2.100, pues he ganado 100 dólares, ¿no? Por onza, que está muy bien, pero un 5% en este caso. Pero si, por ejemplo, una empresa produce oro y producía, su coste es 1.900, ¿no? Ellos ganaban 100 dólares cuando estaba a 2.000 y ahora ganan 200. Entonces, con un aumento del precio del 5% han duplicado sus beneficios. Entonces, eso siempre es mucho más interesante que, que la subida en el propio metal. Obviamente tiene otros riesgos, ¿no? De que la mina vaya mal, de que de la productora, etcétera, pero tiene también ventajas como el apalancamiento operativo. Mi principal posición en la que soy alcista es, de hecho, una empresa de oro que no es una minera, sino una empresa industrial que se dedica a comprar el mineral y transformarlo en lingotes, que es Dynacor Group. Bueno, como te digo, es mi principal posición y en la que soy más alcista, o sea que ya conoces un poco mi opinión. Qué bueno, pues ahí tienen los seguidores otra empresa a la que pueden mirar. Y pasando del oro, hablamos ahora de lo que algunos llaman el oro digital. Yo soy muy alcista al ver con Bitcoin, sobre todo desde que ganó Donald Trump. Seguramente yo no vi el potencial antes. Yo pensaba que de alguna manera u otra los estados no iban a acabar con Bitcoin porque es una tecnología con la que no se podría acabar, pero sí pensaba que lo iban a ilegalizar, a criminalizar y que iba a ser difícil utilizar Bitcoin para, digamos, volver al sistema, utilizar esas ganancias, que te iban a poner piedras en el camino. Pero cuando ganó Trump y se aclaró todo el tema de la regulación, creo que por eh, una simple cuestión de oferta-demanda que todos entendemos, va a tener un impulso bastante fuerte con los institucionales. Todavía falta por entrar muchos países, muchos bancos, y creo que la demanda va a ser tan grande que no queda otra de que el precio vaya al alza. Entonces, dos preguntas en una, Albert. No sé si tú inviertes en Bitcoin, creo que sí, y si puedes compartir un poquito un resumen de tu tesis al respecto. Pues sí, a mí me encanta el Bitcoin. De hecho, por ejemplo, en la newsletter lo jugamos en noviembre de 2023 con calls al Bitcoin, también posicionamiento en Coinbase, que al final es una forma indirecta de jugar esto. Por lo mismo, porque yo creo que ahí ya se puede tratar como una materia prima, en el sentido de que ya una vez entran en instituciones o esto se empieza a hacer más mainstream, influye simplemente la oferta y demanda, ¿no? Y si vemos pues los flujos que están entrando a los ETFs de Bitcoin, etcétera, pues ya podemos ver que el balance es muy, muy positivo y asimétrico. Me gusta el activo, al final creo que tiene mucho sentido desde un punto de vista fundamental, tanto la escasez como la forma de validación, etcétera. Y creo que el futuro, bueno, pues que esto acaba de empezar, entre comillas, ¿no? Al final la adopción todavía es muy baja, lo que representa respecto a la riqueza global es muy bajo, etcétera. Entonces, soy muy alcista y creo que simplemente vamos a ir viendo una adopción cada vez más generalizada y la forma de entrada de la mayoría de gente será pues cuando esto pueda empezar a comprarse en bancos, a custodiarse fácilmente, etcétera, ¿no? Porque eso todavía es una barrera técnica y de acceso que persiste y que debe resolverse pues para que esto dé el siguiente paso, ¿no? Hemos visto ya cómo entraban las empresas primero, cómo entraban las instituciones y ahora lo siguiente es que entren también los bancos o el sistema bancario. Sí, totalmente. Yo siempre digo que si Bitcoin ha tenido un crecimiento tan fuerte y prácticamente solamente con los retail, me imagino ahora con la entrada de capital de institucionales que tienen mucho más poder
económico con mucha diferencia, creo que estamos empezando, como bien dices. Y al ver una pregunta que, aunque repetimos que no es recomendación, pero es un juego, digamos, que me gusta hacer a los invitados cuando vienen a mi canal. Imagínate que tuvieras que meter todo tu dinero en una sola empresa para el resto de tu vida. Sé que no lo harías porque sería una locura, ¿no? Pero aunque solo sea a simple forma de juego, de entretenimiento, ¿cuál crees que sería una empresa en la que podrías meter todo tu dinero si te obligaran a ello? Mira, no por valor, o sea, si tuviese que meter solo a una, por ejemplo, durante 5 años, te diría que es mi principal posición, que es Dynacor, ¿no? En la que confío plenamente. Si me dijesen, una para 20 años y no tuviese que fijarme en el precio y simplemente fuese por durabilidad, estar tranquilo y saber que más o menos mantendrá, mi poder adquisitivo, etcétera, sería la que para mí es la mejor empresa del mundo, que es Microsoft, ¿no? No me encaja la valoración, pero todo lo demás sí, y por tanto sería esa. Pero a corto plazo, o un plazo razonable, 5 años, etcétera, es Dynacor, que es la que más confío y mi principal posición. Pues súper interesante. Yo creo que cuando acabe la entrevista yo voy a echarle un vistazo a Dynacor. Seguro que algunos de los que están viendo el vídeo también lo harán. Y Albert, para ir finalizando, un par de preguntas también que gustan mucho a la audiencia. Ya has comentado que tienes un referente que se llama Druckenmiller, uno de los mejores inversores de la historia, para mí también lo es. ¿Alguien más que haya influido en tu estilo de inversión? ¿Algún, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho, ya no solo como inversor, sino leer los libros de Pat Dorsey, Peter Lynch, Joel Greenblatt? ¿Tienes algún, digamos, referente dentro de tu estilo de inversión? Sí, todos los que dices obviamente me encantan, muy buenos. Pat Dorsey, me encantó su libro, Peter Lynch, para qué decir, etcétera. Pero por traerlo un poco a nuestro terreno más cercano geográficamente, uno de mis primeros referentes, y que me marcó mucho, aunque me he distanciado un poco, digamos, de la filosofía de inversión suya, pero que me encanta, es Francisco García Paramés. Yo creo que ha sido referente para muchos de nosotros y del value de patrio, ¿no? De nuestro país y la verdad es que me encanta y me ha marcado mucho. Sí, yo leí su libro hace un par de años y la verdad que sí, tiene una buena estrategia y también me gusta mucho. ¿Algún libro? Ya hemos nombrado algunos. Hemos nombrado los de Pat Dorsey, Peter Lynch. ¿Tienes algún libro, Albert, que tú recuerdes con especial cariño, que cuando empezaste a invertir o recientemente te haya marcado? Pues el que he recomendado antes, aunque no es de inversión puramente, yo creo que tiene una aplicación muy buena y trabaja la parte psicológica que a veces nos olvidamos más, ¿no? Que era esta de ver un poco, pues, probabilísticamente la realidad, que es el de Thinking in Bets de Annie Duke, que es una jugadora de póker, y yo recomiendo siempre en preguntan ese libro. ¿Y estará en español, Albert? No sabes. Sí, sí, está. Ahora te digo cómo se Sí, llama. Mira, lo busco un momento perfecto. y a ver cómo se llama en español. Mira, Pensar en apuestas, Pensar en apuestas. Súper interesante. También lo de miraré Annie Duke, ahora sí. al acabar. Perfecto. Pues Albert, ¿quieres decir algo más antes de finalizar? Nada, darte las gracias por invitarme y por la entrevista. La verdad es que ha sido muy interesante. Me encanta hablar de estos temas. Yo creo que todos los que tenemos la pasión de bolsa, pues lo compartimos. Y además, pues tu canal, que yo lo sigo y me gusta. Muy cómodo estando aquí. Y de nuevo, muchas gracias por invitarme. No, Albert, gracias a ti. La verdad que creo que ha quedado una charla muy interesante. Creo que los seguidores te pueden conocer bastante más con estas preguntas que siempre nos gusta hacer entre inversores. A todos los inversores que están viendo este vídeo, que dejen los comentarios, su opinión. Yo les contestaré a todos. Seguid del que no conozca a Albert, que yo creo que son pocos, porque es un crack. Yo hace bastante tiempo que lo sigo. Y Albert, es un placer que hayas estado aquí, un honor y muchas gracias. Nada, a ti, Héctor. Muchas gracias, un saludo. Hasta la próxima.